Muy buenas tardes entonces. Dorin, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y Thank you obviamente, for inviting me. y obviamente gracias a Federico, porque gracias a él es posible esto. Federico es Federico Vivanco, muchos de ustedes lo conocen obviamente. Él ha hecho estudios ingleses en la UNED y ha hecho una maestría en educación, pero su especialidad es la literatura africana. Ha traducido, ha hecho varias antologías y también es coordinador literario en la en la sociedad finlandesa africana y imparte seminarios tanto en la Universidad de 3 de Febrero, que es una universidad vecina a la nuestra, y en el Museo de Arte Latinoamericano y también en México. De modo que, Federico, muchísimas gracias por hacer posible este encuentro. En realidad, este encuentro con Dorin es el inicio o la presentación o el anticipo, digamos, de un curso que Fede va a dar durante el año próximo sobre literatura africana, que va a estar mechado, va a tener intercalados entrevistas con escritoras o escritores africanos. Dicho esto, simplemente una palabra de por qué nuestro interés en este centro, que es un centro de hermenéutica, fundamentalmente un centro vinculado a la filosofía hermenéutica, pero también a problemas de traducción, pero solamente desde esta primera perspectiva es nuestra intención, nuestro deseo, acercarnos a otros mundos para tratar de en ese acercamiento no solo conocer otros mundos, sino aprender a conocernos a nosotros mismos en esas diferencias, y no solamente en esas diferencias, sino también en las semejanzas que habitan por ejemplo, en este caso, entre los mundos africanos y nuestra pequeñita aldea, ¿no? Nos permite también poner en horizonte o en otro horizonte nuestros problemas, nuestras dificultades. eh, y bueno, yo creo que eh, este primer encuentro y todo el curso va a ayudar en esa dirección. Gracias, Federico, y les dejo entonces a ustedes la palabra. Muchas gracias a ¿Puedo ti, decir algo? Carlos. ¿Puedo decir una palabra? Que ha sido un privilegio y un placer trabajar con Federico todo este tiempo porque un diálogo muy fluido con él. La verdad, gracias, Fede. Nada, un placer. Ya sabéis que para mí esto es la difusión de las literaturas africanas de un lado y del otro lado del océano. Y bueno, para mí, bueno, es un honor poder participar y, bueno, colaborar, estar con vosotros en una prestigiosa universidad pública en Argentina como es la Universidad de San Martín. Y bueno, la verdad que soy yo el que tengo que agradeceros en realidad. Pues muy buenas tardes para aquellos que se encuentran en Argentina y en Latinoamérica. Buenas noches para los que nos encontramos aquí en España. Ya son las 11:10 y muy buenos días para Doreen Bangana, que está empezando el día viernes en Australia. En primer lugar, bueno, me gustaría empezar agradeciendo al Centro de Estudios de Hermenéutica de la Universidad de San Martín, como así también a los organizadores de este seminario, Carlos, Marina, Laura, gracias también a las intérpretes Bárbara y Catalina, por, bueno, brindarnos un espacio esencial y tan necesario en la promoción de las literaturas africanas y la divulgación de sus autores. Eh, para nosotros es un placer y un orgullo contar hoy con la presencia de Doreen Mangana, ya que, bueno, ella, como comentó Carlos, da forma, ¿no?, al comienzo de este seminario que tiene como objetivo acercar a las y los participantes a África, sus literaturas y autores desde un abordaje interseccional y desde un enfoque donde
se resalten las cuestiones raciales, de género y postcolonialistas del continente. Todo esto a través del análisis literario de distintas narrativas cortas, relatos, poesías, novelas y ensayos. Bueno, en este seminario se establecerá un régimen de lectura comentada en clase y se le otorgará a los alumnos distintas herramientas para el análisis de textos desde una perspectiva a partir del análisis y el debate de los relatos, las poesías y las novelas. El seminario también va a contar con la participación de distintos autores y autoras africanos desde el continente, desde la diáspora. En este seminario, bueno, empezará a dictarse el próximo curso académico de Argentina, es decir, en el mes de marzo. Tendrá una duración de 1 año académico con sesiones de una duración de 1 hora y media y será los días, por ahora viernes, cada 15 días, es decir, en viernes alternos. Muy pronto, bueno, vamos a empezar a divulgar esta información y la forma de inscripción en redes sociales y en el portal del Centro de Estudios de Hermenéutica de la USAM. Right now I'm gonna change my language. Voy a cambiar de idioma y voy a empezar a hablar en inglés. Nuestra invitada hoy es una autora aclamada por la crítica ugandesa. Ella obtuvo un título en Derecho y una maestría de la Universidad de Maryland en Estados Unidos. Su colección de historias breves, de cuentos cortos, Tropical Fish, ganó el premio a Mejor Primer Libro en la región africana en 2006. Y también fue finalista del premio en 2004 y 2005. También fue finalista del premio hace 2 años, en 2021. Doreen publicó 2 colecciones de cuentos cortos y cuentos cortos para niños en numerosas publicaciones y revistas. Esto fue difundido en Voice of America y en la BBC y fue incluida en varias antologías. Ella empezó a hacer su doctorado en escritura creativa en la Universidad de Queensland, en Australia, en 2023. Doreen Baingana, es un honor para nosotros compartir esta conversación con usted. Muchas gracias por estar aquí y por tomarse el tiempo. Yo sé que usted es una persona muy ocupada, así que gracias por tomarse el tiempo de conversar con nosotros. Muchas gracias por invitarme, gracias por coordinar este encuentro, gracias a la Universidad de San Martín, espero estar diciéndolo bien, gracias al Centro de Hermenéutica y también gracias a Marcela, mi editora en Argentina, por hacer que mi trabajo esté disponible en español. Y yo sé que es tarde para muchos de ustedes, pero agradezco mucho que hayan organizado esta reunión. Sí. Es jueves, no hay problema. Doreen, entonces, mi primera pregunta tiene que ver con la literatura ugandesa, sobre todo cuando se trata de escritoras mujeres. El mundo literario siempre ha sido y continúa siendo un mundo dominado por los hombres. Pero en los últimos 10 o 15 años he observado que la escena literaria en Uganda ha cambiado significativamente. Las escritoras ugandesas contemporáneas como Jennifer Makumbi, Violet Barungi, Beatrice Lambwaka, Jackie Budesta Batanda y usted, Doreen Baingana, entre otras, están silenciosamente cumpliendo un rol decisivo y muy influyente en la promoción de la escritura ugandesa. ¿Cómo es la situación actual en Uganda? ¿Podríamos afirmar que las escritoras ugandesas hoy en día son voces pioneras y son protagonistas y cumplen un rol para colocar a la literatura ugandesa en la escena internacional de la literatura? Es una muy buena pregunta. Creo que quizás muchos ugandeses no aprecien mucho mi respuesta, pero es verdad que las mujeres vienen escribiendo muchos libros que han sido reconocidos y esto en parte se debe
a que, como ustedes saben, en los años 60 la ola de escritores africanos estaba predominado por hombres. Entonces, gran parte de la literatura africana estaba escrita por hombres. Entonces, el hecho de que las mujeres empezaron a tomar un poco la delantera fue simplemente como un signo de una igualación. En primer lugar, las mujeres siempre contaron historias, desde que la civilización existe alrededor de una fogata, con sus abuelos, abuelas. Las mujeres siempre han tenido el rol de contar historias. Empezaron a imprimir esas historias gracias al sistema educativo, donde empezó a haber suficientes mujeres para ocupar esos roles. Pero yo creo que gran parte de ese éxito se debe a organizaciones como, por ejemplo, FemRight, que han realmente nutrido y han ofrecido una plataforma para que las mujeres puedan tener voz en este sentido. Si bien varios escritores desarrollaron su trabajo en la diáspora, siguen ocupando ese espacio dentro de lo que es FemRight. Gracias. Eso me lleva a mi siguiente pregunta, que tiene que ver con FemRight, que usted acaba de mencionar. Es la Asociación de Escritoras Mujeres de Uganda. Es una organización sin fines de lucro que se enfoca en promover la escritura de mujeres en Uganda. ¿Cuál ha sido el rol de esta organización y cuál ha sido su trabajo en ella para promover la literatura ugandesa escrita por mujeres? FemRight comenzó en 1996, o sea que ya hace bastante que existe. Esta asociación publica y promueve y defiende la escritura de mujeres y también es un espacio comunitario para que las mujeres puedan reunirse. No solamente discuten sus historias allí, sino también hablan de sus vidas, buscan oportunidades de publicación, hay una biblioteca, un centro de recursos. Y estas son cosas que en términos generales quizás son más difíciles de conseguir. Por eso el Centro de Recursos ofrece conexiones a nivel internacional y regional también. Eso ayuda a fortalecer un sentido de comunidad en estas mujeres y de poder compartir y ver el éxito de otras mujeres. Además, no solamente se ofrece digamos, este espacio para las mujeres allí mismo, sino que pueden hacer que las mujeres que pertenecen a FemRight puedan documentar ciertas, por ejemplo, entrevistas que van a hacer en lugares lejanos y que estas entrevistas se puedan plasmar en libros. Por eso ese espacio es brindado a esas mujeres no solamente para escribir, sino también para que sus historias también sean contadas. Muchas gracias, Doreen. Usted probablemente ha notado que en los últimos 10 o 12 años ha existido un florecimiento de la literatura africana en países occidentales. ¿Son los escritores africanos que están en la diáspora las que disparan este florecimiento? Sí, yo creo que sí. Recuerdo muy bien que cuando empecé a escribir, también estaba en Estados Unidos, ahí era donde vivía. Y en ese momento, yo recuerdo obviamente que el hecho de que hubiera más recursos, que hubiera programas de escritura, perdón, mi hijo se está yendo a la escuela, así que por eso está pasando por atrás. Pero al haber igualdad de recursos, que muchos escritores que fueron al Reino Unido o a Estados Unidos para poder mejorar sus habilidades y luego ser publicados, existen algunos escritores que han hecho un trabajo extraordinario y les ha ido muy bien comercialmente. Y una vez que las editoriales vieron que se podía publicar a un escritor africano y que esto resultaba viable desde un punto de vista comercial, esto abrió la puerta a muchos escritores. O sea que hubo una nueva ola de escritores. Y creo que también, en cierta forma, se liberalizó y hubo una mayor apertura a darse cuenta en el inglés, sobre todo en la lengua inglesa, se dan cuenta de la riqueza que tiene el idioma inglés a través
de los africanos, los indios, los caribeños, que usan el inglés, pero de maneras novedosas, y esto también aumentó en cierta forma el interés por parte del público. Y esto creo que no solamente pasa en inglés, también pasa con el francés. Muchos africanos francófonos están ganando más prominencia y de hecho muchos premios. Gracias. Doreen, ¿quiénes son aquellos que sus influencias literarias y autores favoritos? Cuanto más leo, más escritores aparecen, pero creo que Toni Morrison ha sido una gran influencia. Es una escritora estadounidense que de hecho fue la primera mujer negra que ganó el premio Nobel. Natin Kodima. Natin Kodima es escritora sudafricana y ella hizo mucho por el movimiento anti-apartheid y ha mostrado la Sudáfrica del tiempo, de los momentos del apartheid. Ambos fallecieron, pero me gustó mucho siempre cómo ellos representaban o ellas representaban a su comunidad y el trabajo político, que no es abiertamente político, sino que es decir, no sacrifican el arte por el aspecto político. Tienen un lenguaje muy lírico y realmente al ganar el premio Nobel son un poco como un faro. Si logro escribir a ese nivel, habré llegado. Y hay muchas otras también, pero no tan conocidas. Sí, gracias. Ahora quiero pasar a Tropical Fish o peces tropicales, que estuvo en inglés, sueco, francés y ahora se publicó el año pasado en Argentina, en español. Este es un conjunto de historias interconectadas que siguen la vida de 3 hermanas de Uganda, cada una navegando los desafíos únicos y aspiraciones en una sociedad cambiante. Y esta prosa evocativa explora temas como la familia, el amor, la identidad cultural y el impacto de la historia ugandesa en sus vidas. Va en Ghana. Todas las historias están conectadas. Entonces, ¿cómo podríamos definir la estructura del libro? Es una novela en historias. Así me gusta llamarla. Yo traté de sacar lo mejor de los dos mundos. La idea, yo me sentía inicialmente una escritora de cuentos, cuentos cortos, historias individuales, pero cuando estaba compilando la colección, vi que todas las chicas venían de un contexto socioeconómico en particular, una ciudad, y hay una secuencia a medida que van creciendo las chicas. Entonces me pareció que estuviera bueno que fueran hermanas y como que estaba bueno preguntarse qué pasa cuando todas vienen del mismo lugar, ¿no? Y cómo atraviesan esos procesos. Entonces, yo quería, por un lado, tomar los beneficios de una novela, que está bueno porque te permiten seguir a los personajes en un arco más grande y poder ir viendo sus cambios a lo largo del tiempo. Pero con un cuento tenés también tramas más breves y cuestiones lingüísticas también dentro de la unidad de lo que es el relato corto. Entonces yo traté de tomar lo mejor de ambos mundos. Entonces esta es mi novela en cuentos o en historias. Y esta estructura de historias breves se relaciona con la oralidad o literatura oral, que tiene que ver quizá con la tradición literaria o con el campo literario africano o de Uganda en particular. Me gustaría poder decir que sí, pero yo creo que no en particular. Bueno, usted es el que estudia la literatura africana, usted debería decírmelo. Bueno, yo no traté de seguir alguna tradición, la verdad. Sí tenemos muchas historias o relatos que sí son relatos breves, más folclóricos quizá,
y también algunas narrativas épicas un poco más largas, pero yo deliberadamente no estaba tratando de seguir una tradición africana. Y por nuestra influencia tan fuerte del occidente, nos vemos muy afectados y afectadas por lo que sucede en Occidente. Entonces yo no estaba pensando particularmente en la literatura oral, pero yo siento como que en los relatos, en los cuentos, si bien no es deliberado, creo que está ahí porque es parte de mi cultura. Y si bien las historias tienen lugar en los 80 y principios de los 90, podemos ubicar el nacimiento de las tres hermanas durante los peores momentos de la historia de Uganda, el gobierno de Idi Amin durante los 70. Y lamentablemente, cuando se menciona Uganda en Occidente, la única referencia que tenemos es ese gobierno de 8 años del carnicero de Uganda. Pero tratemos de ver el vaso medio lleno. Esta era, este momento, también coincide con el movimiento de independencia, el fervor panafricano y el florecimiento de la literatura o literaturas africanas en idiomas europeos. Entonces, ¿cómo cree que esta era histórica afecta a las protagonistas y la trama general de esta colección de cuentos cortos? Muy buena pregunta. Yo creo que mi idea, mi intención era no incluir la política en la línea de frente, ¿no? Como que la idea era que fuera sutil y que estuviera en el trasfondo de la historia. No sé cuántas personas aquí en el público han leído el libro, pero yo estaba tratando de resistir lo que mencionó usted de esta historia negativa que estuvo tanto tiempo en las noticias sobre este presidente que era un carnicero y la situación política. Y estas cosas, si bien eran ciertas, en mi propia experiencia cuando yo crecía, yo tuve lo que se llamaría una infancia normal. Tuve la suerte de tener una mamá y un papá que eran funcionarios públicos de clase media. Y si bien el presidente vivía no demasiado lejos, el terror y la violencia no lo experimenté como niña, estaba protegida de eso. Entonces yo quería mostrar que existe un continente africano más allá de los titulares de las noticias. Y esta era una realidad también para los niños y niñas que se divertían, la pasaban bien, las personas tenían buenos momentos, se enamoraban, cosas normales. Y también era muy consciente del lema feminista, lo personal es político. Entonces, mi foco tenía mucho que ver con sus vidas personales y sus cuestiones emocionales y psicológicas, y no tanto los eventos abiertamente políticos. Entonces, una lectura podría no dejar tan en claro que existía tal terror en el contexto, pero sí incluye esos detalles de forma sutil. Y hay un cuento sobre el HIV-Sida que realmente plantea el tema muy focalmente, qué está pasando económicamente, qué pasa en áreas urbanas y rurales, pero yo quería cambiar la perspectiva de las noticias para dar más matiz a la conversación. ¿Respondí tu pregunta? Sí, sí, sin duda. Sí, de hecho, me estoy acordando ahora de ese cuento, la forma en la que pusiste el foco en el HIV-Sida y era una narrativa epistolar y hermosamente escrito. Y dos de tus cuentos o relatos cortos de peces tropicales fueron finalistas del Premio Kane en 2004 y 2005. También Doreen, usted fue finalista por tercera vez hace 2 años de este premio. Y para que sepan, este premio Kane es un premio literario anual para la literatura africana para el mejor cuento original
hecho por un escritor o escritora africana, ya sea en África o en otro lugar, publicado en inglés. Entonces, ¿qué significa para usted el premio Kane? Y así como representa algo para todos los autores y autoras africanos. Bueno, yo estoy agradecida de que este premio hizo que mi nombre y mi trabajo fueran conocidos en el continente africano, porque cuando se publicó el libro inicialmente, se publicó en Estados Unidos y el público era sobre todo estadounidenses, pero cuando me nominaron el premio Kane, la gente del continente pudo conocer sobre mi trabajo y a través de este premio las editoriales de Nigeria y Sudáfrica se interesaron por el libro, publicaron versiones. Entonces está muy directamente relacionado con la difusión de mi trabajo, que creo que justamente esa es la idea detrás de un premio. Así que por supuesto estoy muy agradecida. Y además me ayudó a conocer otros autores y autoras de África, sobre todo. No sé si escucharon hablar de un autor que falleció, Wananga, que era un autor que realmente quería organizar conferencias y workshops, talleres en Kenia. Y yo conocí muchos autores y se creó una comunidad. Y hay gente que piensa que uno cuando escribe está solo en casa con su musa, con conversaciones privadas, pero también una se alimenta de lo que hacen otros escritores y escritoras. Y como que eso va desarrollando y construyendo el trabajo, y eso me pasó a mí con el premio Kane. La red, las conexiones. Mencionaste a Guaidana el mes pasado en mi grupo en México. Estuvimos leyendo sobre esto, así que muy interesante. Hay una preocupación que es muy tangible a través de tus cuentos, tus historias, identidad y tradición. ¿Por qué esto es tan importante para autores y autoras de África? ¿Y te parece que la tradición y la modernidad pueden coexistir? Bueno, es una pregunta bastante amplia. Y creo que deberíamos decir que la tradición y la modernidad, entre comillas, ¿no? Porque son cuestiones muy fluidas que fluyen una hacia la otra. Yo sé que para nosotros y nosotras en el espacio africano vemos quizá más tradición y como que Occidente es visto como más del lado de la modernidad. Pero yo creo que ese presupuesto, a ver, por supuesto, todos y todas sabemos que la modernidad es un fenómeno global. Y además, el mundo se ha ido influenciando de un lado y del otro para poder ingresar en este espacio moderno. Pero sí, siempre ha habido cierta tensión por el encuentro colonial, donde hay, por ejemplo, en las artes, en la escritura, el ejemplo del idioma. Para nosotros y nosotras que escribimos en inglés, quizá nos alejamos un poco de esa estética tradicional de escribir en nuestro idioma local. Y yo lo veo de forma tal como que la cultura está en permanente cambio y parte de ese cambio quizás sean nuevos idiomas de trabajo. Entonces, la tradición y la modernidad no están en oposición o en conflicto, sino más bien son una cuestión fluida. Y en mi propio trabajo, yo creo que tengo el privilegio de poder alimentarme de todo lo que tiene el mundo moderno para ofrecer. Y a su vez, tengo esta tradición donde podemos también sentir que yo me voy alimentando de otras cosas, pero sí creo que tiene que ver con la realidad postcolonial. Y la pregunta sería, ¿estamos imitando
está este tema de la autenticidad, y mismo con la autenticidad, ¿estoy haciendo literatura africana real? Quizá una pregunta falsa, porque no sé si existe lo auténtico como tal, ¿no? Todas las culturas se influencian unas a otras y yo podría hablar sin parar, porque esta es una gran pregunta, pero me parece que hace que nuestro trabajo sea más, más emocionante, ¿no? Cuando yo me pregunto, ¿cómo puedo llevar la oralidad a mi escritura? Siempre es un desafío. ¿Cómo puedo hacer? Porque no quiero verlo como un término, como términos opuestos. No quiero plantearlos como una oposición. Para mí pueden alimentarse de forma positiva ambas cuestiones. Muchas gracias. Gracias por haber respondido. Uno de mis campos de investigación en el que vengo trabajando durante 7 años de mi tesis doctoral tiene que ver con la maternidad y cómo se representa en las literaturas africanas, sobre todo en la literatura nigeriana, a través del trabajo de Buchi Emecheta, Flora Nuapa y Lola Shoneshin. Y si evitamos caer en generalizaciones al hablar de África, ¿le parece que la maternidad en Uganda en la década del 60 y del 70 era una obligación o una elección? ¿Y cómo es la cuestión en la actualidad en 2023? Un tema interesante, la maternidad. Me encantaría preguntarte por qué a vos te interesa ese tópico en particular. Bueno, obvio, quiero evitar generalidades, pero yo creo que podría decir que sí, que era una obligación. En los 60 y los 70 era una obligación ser una mujer cuya identidad implicaba ser madre. Y una era por su nombre la hija de alguien o el hijo de alguien y luego una se convertía en la mamá de alguien. Entonces, como mujer, tu nombre dependía de tu hijo o hija, ¿no? Tu hijo mayor, como si no tuvieras identidad propia. Y esto cambió un poco ahora, pero fue una obligación que estaba tan internalizada que la gente sentía, las mujeres sentían que querían ser madres. Creo que ese es el poder del patriarcado, justamente, donde las normas sociales se internalizan. Y me parece que ahora más mujeres tienen la elección, pero esa elección quizá tiene más que ver con el número o la cantidad de hijos. No tienen 10 u 11, quizá pueden tener 2, 3, ¿no? Y nosotros tenemos un proverbio que dice, estoy tratando de traducirlo al inglés. La tragedia es que las mujeres tienen pechos. Entonces, ¿cuál es su propósito de esos pechos si no es alimentar hijos o hijas? Y yo creo que las cosas están cambiando lentamente y las mujeres no dicen abiertamente, quizá elijo no tener hijos, pero mi carrera u otras formas de identidad son prioridad. Entonces, quizás no desde lo negativo de no quiero tener hijos o hijas, sino más bien poder formar su identidad como mujer de otra forma que no es la maternidad. Muchísimas gracias por la respuesta. Ya me siento mejor. Iago, que es de Galicia, sabe por qué pregunto esto. Hace un mes tuvimos un congreso en la Universidad de Granada y hubo muchos temas, ¿no? Hay mucho problema alrededor de esto con la gente de África, por eso preguntaba. Sí, hay muchas perspectivas sobre esto, pero bueno, esto es lo que yo vi en mi experiencia. Bueno, y por último, pero no por ello menos importante, ahora estás en Australia haciendo tu PhD, tu postdoctorado.
Pero a pesar de que estás haciendo eso, ¿nos vas a deleitar pronto con una novela o con cuentos cortos? Bueno, yo vengo trabajando hace un tiempo con una novela y de hecho la semana pasada con la Universidad de Queensland yo presenté mi manuscrito y me dieron un feedback de posible publicación, que es una editorial chiquita de Australia que ha publicado autores y autoras muy buenos aquí. Entonces, espero, porque el proceso de publicación lleva un tiempo, entonces quizá a fines de 2024 o comienzos de 2025. Y no sé si conocen a Alice Laquena, que era de Uganda del Norte, que es como una figura como Juana de Arco, que lideró una rebelión a fines de los 80 en Uganda del Norte, utilizando armas tradicionales y no convencionales, ¿no? Por ejemplo, aceite, etcétera. Y una de las fuentes de su poder fue que ella era considerada de alguna manera una outsider de la sociedad, ¿no? Y esa era como su herramienta. Cuando uno está por fuera de la sociedad, es cuando se destaca. Entonces, esa fue su fortaleza de ser mujer. Así que espero que salga rápido, ¿eh? Y que se publique. Bueno, cruzamos los dedos. Doreen, me gustaría dar unos minutos, 10 minutos para preguntas del público. Así que tengo muchas preguntas que podría hacer. Podría pasar horas y horas hablando aquí. Es realmente un placer. Pero me gustaría que el público también pueda preguntar. Así que vamos a dejar unos 10 minutos, ¿sí? ¿Sí? So, Obviamente pueden preguntar en español, ¿eh? En castellano pueden preguntar. Claro, como quieran. they can either ask in English or Spanish, yeah. ¿Abren directamente el micrófono o tienen que levantar la mano? Carlos tiene una pregunta. Quiero hacer una pregunta. La hago en español. Carlos tiene una pregunta. Doreen, ¿Quién preguntó? Carlos primero, ¿no? Y después ¿puedo alguien dijo, no sé quién. hacer? Carlos. Vale. Doreen, en las historias de peces tropicales, cuando las jóvenes hablan entre sí, has logrado, a mi ver, me ha sorprendido mucho, reflejar ese lenguaje de adolescentes, en los primeros relatos, con la frescura y la naturalidad de las jóvenes, adolescentes y sus pequeños o grandes problemas, como incluso mezclando otras lenguas, ¿no? ¿Cómo es que has logrado salir del escritor formado para ir a rescatar esa forma, ese hablar natural y espontáneo de unas niñas en un colegio o en una casa? Gracias por esa observación y muchas gracias por la pregunta y gracias por haberme invitado también a esta charla. Creo que en el fondo nunca estamos seguros o seguras como escritoras cómo logramos lo que logramos. Creo que en muchos casos es simplemente intuitivo, es algo que hacemos de manera intuitiva. Al mismo tiempo, creo que se trata de realmente ubicarse en esa posición, porque todos hemos tenido niñeces, todos hemos tenido adolescencias.
Entonces creo que en mi caso tuvo que ver con ese tipo de imaginación conjuntamente con la memoria, realmente volver a ese momento y de pensarme directamente en ese espacio. Otra cosa que ayudó fue pensar en los 5 sentidos. Cuando uno está creando un lugar utilizando los 5 sentidos para retrotraerse, para realmente volver a ese lugar, ese espacio, el contexto cobra vida, cobra realidad. Entonces, en ese sentido es más fácil que surja una voz así. O quizás quizás soy infantil yo, pero creo que tiene que ver un poco con eso. Es parte intuitivo, parte de mi labor y parte buena suerte. Hola, buenas tardes. Gracias, Dorín, de tiempo. Quiero retomar un punto que vos que hiciste mención en tus respuestas y que tiene que ver con el uso de las lenguas, ¿no? Un tema que siempre me interesó en las literaturas africanas, esta disputa o estos dos líneas, ¿no? Aquellos que promulgan o están de acuerdo con la postura de Wationgo y un volver a las lenguas, comillas, nativas, y la postura de Achebe que eh, plantea que la lengua del colonizador ya está apropiada. En esta disputa, ¿de qué lado estaría? ¿O te parece todavía que es vigente o ya no es vigente para pensar las literaturas africanas? Un tema que en Latinoamérica también nos atravesó y que por momentos se reactiva con las comunidades eh, también nativas nuestras, ¿no? Creo que esa disputa existe todavía. Creo que es una cuestión que cada vez que hablo con el público es un poco la pregunta, ¿por qué escribís en inglés? Me cuestionan a veces, ¿no? Y muchas veces creo que tiene que ver con la esencialización de qué significa ser africana. Si ser africana significa ser esto, esto, esto y lo otro, ¿sí? Y a veces me cuestionan por qué no estoy utilizando otro tipo de ropa o por qué, o sea, nadie dice, pero este vestido es occidental, no deberías tenerlo puesto. Son planteos ridículos en realidad. Pero bueno, creo que todos vivimos en el mundo moderno y el mundo moderno, nos guste o no, hoy en día es un mundo global. Y el mundo global tiene culturas, tiene muchísimas culturas y como en tantas culturas, por ejemplo, como se utiliza el dólar estadounidense, para mal o para bien, pero del mismo modo que se utiliza el dólar, tenemos y el inglés, tenemos el francés y tenemos el español. ¿Qué hacemos con eso? A mí me gusta Derek Walcott, que tiene una visión muy interesante, es un poeta del Caribe, y él dijo una vez, el inglés es una herramienta de la imaginación. Y esto puede decirse de cualquier idioma. ¿Qué sucedería si lo pensáramos como una herramienta? Obviamente hay gente que piensa que el lenguaje es en sí mismo un elemento colonizador, pero también yo puedo dar un paso atrás y elegirlo como herramienta que está a mi disposición. Es decir, yo tengo esta realidad frente a mí y mi educación fue en inglés. No tenemos los recursos para volver al inicio y hacer que mi madre, no sé,
o que haya más gente que pueda leer mi idioma materno en vez de el inglés. Entonces, para mí, a este punto es una elección pragmática, práctica, de elegir lo que tenemos a disposición. Y me parece que en esta elección pragmática o práctica, hemos como un poco, le hemos quitado el inglés a Inglaterra y lo hemos transformado en algo completamente diferente, en algo más rico. Van a notar que para ciertos músicos no nos preguntan, ¿por qué usan el piano? ¿Por qué no usan, no sé, otro instrumento? A los músicos no se les pide que rindan cuentas, digamos. No tienen ningún problema en apropiarse de otras culturas, ni se los cuestiona por hacer, no sé, música jamaiquina auténtica o música cubana auténtica. Entonces me parece que no sé, o sea, no sé por qué los escritores no podemos elegir lo que esté a nuestra disposición para que la cultura siga avanzando y evolucionando. Lamentablemente, los antiguos colonizadores quizás sientan que ellos se están beneficiando, pero en realidad nosotros también nos estamos beneficiando en nuestra propia manera. Creo que en 2013 hubo premios que se dieron a un concurso de cuentos cortos, y los cuentos cortos del Caribe, de India, de África, usaban el inglés de una manera tan rica en comparación a otros escritores. Es decir, había una riqueza y una frescura en comparación a las historias de Australia o de Reino Unido que no se imaginan. Lamentablemente, yo sé que a veces esto es a costa de los otros lenguajes más autóctonos. Ojalá se pudiera incluir todo. Me apasiona el tema, sí que podría seguir, pero bueno, esa es mi respuesta más o menos breve. Es verdad, yo también desearía que se pudiera utilizar todos los idiomas. Nos quedan 3 o 4 minutos. Quisiera hacer una pregunta rápidamente. Son 2 preguntas breves para Doreen. Yo me encontré con sus historias hace algunos años mientras estaba haciendo mis estudios de grado y quería saber si usted sabía que usted ha llegado realmente a los cursos literarios de todo el mundo. Quería saber si usted sabía. ¿Y cómo se siente el pertenecer a lo que se denomina la élite intelectual? Me pone muy feliz que se estén leyendo mis cuentos en diferentes partes del mundo. Realmente, obviamente para el ego es buenísimo. Mi ego está contento. Al mismo tiempo, esto conlleva un peso y una responsabilidad con respecto a aquellas cosas que quizás yo escribí por placer o por diversión o para explorar ideas y que ahora de repente se las está considerando como representativas de una realidad, y eso obviamente de repente me hace pensar en más detalle lo que voy a escribir o lo que quiero escribir. Ojalá mi libro se enseñara en Uganda, porque creo que en Uganda se considera demasiado explícito con respecto a la sexualidad. Se lo considera demasiado explícito y tenemos un gobierno muy conservador aquí. Así que eso es un obstáculo. Con respecto al lenguaje, al idioma, el libro se tradujo al Kiswahili, o sea que en Kenia se enseña en todos los niveles. ¿Sí? Cuando uno tiene 15 o 16, a los 15 o 16 años hay que pasar un examen para el cual tienen que estudiar una antología de libros en Kiswahili y muchos lo estudian en Kenia.
Es decir, que la respuesta, ¿qué se siente con respecto a ser parte de la élite intelectual? Esa era la otra pregunta. Eso nos dicen, que tenemos que siempre estar al tanto de los privilegios. Desde que yo era joven, aún sin escribir, ya por el hecho de haber recibido una educación, ya en ese momento sentía que era parte de la clase media en mi país. En parte también esto tiene que ver con una cosa accidental, por el lugar donde nací, digamos. Lo que sí sucede es que a veces se percibe que uno está, como que uno está hablando en representación de alguien. Entonces debo tener cuidado con lo que hago o con lo que digo, sabiendo que probablemente me equivoque varias veces a lo largo del camino. Y otra cosa que me gusta es enseñar escritura creativa y ser docente para lograr que otros escritores, escritoras africanas también aprendan este conocimiento y saber y entender qué puedo hacer para brindarles oportunidades a aquellas que no las tengan para poder ser escritores. En FemRite, que ahora no estoy en FemRite porque ahora estoy aquí en Australia, pero se ocupan de difundir la escritura creativa en el continente africano. Creo que eso es lo que podemos hacer con el privilegio que hemos recibido justamente para diseminar y difundir las oportunidades que se nos han dado a nosotros. Muchísimas gracias. Sé que estás por empezar un nuevo día allí en Australia. Hay un comentario en el chat. No sé si quizás se lo pueden leer a Doreen. Gracias a André Torres, que dice que le gustó mucho el libro Tropical Fish, que es uno de sus favoritos. Y que sí puede ser que haya similitudes. No sé si ustedes se consideran el sur global, si México se considera el sur global, pero esas conversaciones sur-sur son más que bienvenidas y trato de tenerlas como parte de mi labor. Muchísimas gracias, Doreen, y gracias también por haber compartido este tiempo con nosotros. Gracias por compartir tu labor, tu trabajo. Realmente fue un enorme privilegio, un placer, y ojalá nos volvamos a encontrar muy pronto. Gracias, ojalá estuviera ahí en persona. Por favor, invítenme. El Zoom hace que ya nadie pague por viajes. Crucemos los dedos y espero que pronto podamos invitarla. Muchas gracias y ojalá podamos tenerte entre nosotros, junto con Federico. ¿Sí? Así conoces la Argentina. Thank you. Yes, I'd love to. Y muchas Thank gracias. you. Me encanta. Muchas gracias por hacernos conocer ese mundo tan bello que aparece reflejado en peces tropicales y que, bueno, es muy alentador ver esas vidas jóvenes abriéndose camino en medio de tantas dificultades. Y aunque los relatos tienen una cierta nostalgia y un acierto a veces sabor de desengaño, pero en medio de ellos están trenzados de alegría, ¿no? Y eso a mí me gustó mucho, esa alegría de los jóvenes que son capaces de tener la fuerza de abrirse camino a pesar de todo. Muchas gracias por mostrarnos eso. Muchas gracias. Gracias. Gracias por mostrarse abiertos a mi trabajo. Gracias
porque es muy lindo sentirse apreciada y haber compartido mi energía. Gracias por haberlo hecho posible. Un placer. Gracias, Doreen.